Entonces, ya estamos grabando en este momento. Vamos a empezar. Profe, Dime. para que, pues, antes de que empiece, digamos, a entrar en materia, lo más probable es que yo me desconecte a las 3 en punto, listo, porque tengo una reunión. Tú y todos, porque esto nos saca. ¿Sí? De pronto hasta nos saque antes. Pero hay otro Ah, ok. a las 3 de la tarde, entonces a las 3 continúo y monto las dos clases en Ah, bueno, los dos grupos, listo, profe. en el 22 y en el 2, porque en este vamos a empezar. O sea, nosotros vamos a comenzar desde, esta es una clase relámpago, ¿sí? Estos contenidos nosotros los vamos a hacer mucho más despacio en las temáticas nuevas. Esta porque es una clase relámpago, porque vamos a repasar lo que veníamos trabajando, hemos estado desconectados como 2 semanas, entonces la idea sería volver a retomar los conceptos y continuar donde íbamos, y nosotros terminamos en estos dos grupos, terminamos agrupando en tablas de frecuencia y los gráficos, hasta ahí íbamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer este repaso hasta que lleguemos ahí supremamente rápido y vamos a trabajar en la parte conceptual. Entonces, vamos a recordar que una de las cosas que nosotros estábamos trabajando en la estadística es entender que en la estadística, indiferente de si es una ciencia, una disciplina, etcétera, etcétera, para nosotros la estadística va a ser una herramienta. Esa herramienta tiene una utilidad claramente definida, que es minimizar el riesgo cuando tomamos decisiones. Esa es la utilidad que ustedes tienen al usar la estadística en el proceso de solución de problemas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de cómo hace eso la estadística, ella se vale o hace uso de dos cosas. Dos grandes divisiones que tiene la estadística, que es la descriptiva y la inferencial. Cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva, pues básicamente lo que nosotros queremos hacer es describir desde el punto de vista, digamos, matemático o estadístico un fenómeno que queremos estudiar. O sea, vamos a conseguir datos, vamos a recolectar información y con base en toda esa información y las técnicas descriptivas, nosotros, siendo redundantes, vamos a describir el comportamiento de ese fenómeno. ¿Qué va a suceder? Que nosotros en términos descriptivos podemos hablar estadísticamente de que podemos la variable expresarla, describirla en medio de tablas, en medio de gráficos, pues por medio de gráficos y por medio de unos indicadores. O sea, tenemos 3 técnicas descriptivas para nosotros hablar de ese fenómeno de interés o de esa variable de interés. Pero cuando nosotros ya vamos a hacer alusión a el tema inferencial, nosotros usamos todos estos términos estadísticos que vimos en la parte descriptiva, pero ya vamos a tener que determinar otros términos diferentes. Vamos a hablar de población y vamos a hablar de muestra, ¿sí? Entonces, una vez nosotros determinamos cuáles son las características o el fenómeno que nosotros queremos estudiar, definimos quiénes son los elementos de los cuales vamos a obtener esos datos. O sea, como les decía a ustedes, ¿cierto? Nosotros tenemos una temática que dice, ¿qué voy a medir? Ah, voy a medir, como en el me voy a ir a la encuesta que hicieron los estudiantes hasta el domingo pasado. Yo quiero conocer la intención o la opinión, voy a hacer un sondeo de opinión para evaluar si los estudiantes quieren salir a paro virtual. Eso es lo que yo quiero medir. Ahora viene la pregunta, ¿a quién le voy a hacer esa medición? Entonces, esa es la población. La población, como lo dijimos, serían todos los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid que están recibiendo en este momento clases virtuales. Una vez que yo defina eso, debo mirar no solamente esos elementos, quiénes son, sino que también tengo que saber cuántos son. O sea que debo determinar cuál es el tamaño de la población. Si yo logro determinar que puedo llegar a todos los elementos, o sea que puedo enviar la encuesta, hacer la medición a todos los elementos, significa que yo hice un censo, ¿sí? Entonces, un censo es simple y llanamente medir todos los elementos de la población que definí que es el de interés de mi estudio. ¿Y qué va a pasar con ese censo? Pues que si yo obtengo datos de ese censo, cualquiera que sea, ese dato se va a denominar parámetro. Entonces, uno se devuelve. ¿Qué es un parámetro?
Un parámetro es cualquier valor obtenido desde un censo, y si fue un censo, fue que logramos medir a todos los elementos de la población. Quiere decir que este parámetro es el valor real. O sea, podemos decir que eso es. O sea, si los 11.000 estudiantes contestaron la encuesta, no hay que hacer más nada. Esa es la realidad. Pero ¿qué va a suceder? Que en muchas oportunidades y por cualquiera de las razones que sean, por dinero, por tiempo, etcétera, nosotros no podemos acceder a todos los elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente medir una parte de esa población. ¿Qué pasa con esa parte? Pues que esa parte debe ser representativa. Cuando una muestra representa una población, básicamente se cumplen dos condiciones. La primera es que se calcule un tamaño de muestra acorde a las técnicas estadísticas que existen. Entonces, un tamaño de muestra es simplemente una fórmula, pues que no es, como les digo yo a ustedes, no es tema de este curso de estadística ni de la parte descriptiva, eso ya hace parte de la parte inferencial. ¿Cómo se calcula un tamaño de muestra? Pero acuérdense, esto sale de una fórmula y no es decir que es el 10% de la población, o sea que se midió a 1.100, no, hay una técnica. Entonces, este es el tamaño de la muestra. Pero la parte de hacer representativa una muestra no solo es el tamaño de la muestra, también tiene que ver con la forma como yo lo selecciono. O sea que en este caso ya no vamos a hablar de censo, sino que vamos a hablar de muestreo. O sea, que el muestreo son todas aquellas técnicas que yo utilizo para seleccionar los N elementos que van a conformar la muestra. Entonces, ¿qué sucede con ese muestreo? Ese muestreo tiene otra característica muy importante, y es que yo puedo seleccionar esos elementos de dos formas. Una forma se llama probabilística y otra forma se llama no probabilística. A grosso modo también la diferencia entre ambos tipos de muestreo es el papel que juega el investigador para seleccionar esos elementos. Si yo como investigador los selecciono de acuerdo al interés de la investigación, al acceso a los elementos, a la dificultad de llegar a todos, etcétera, etcétera, y no utilicé un muestreo probabilístico, significa que estoy haciendo mi muestra con una característica muy importante, y es que es básicamente una muestra por conveniencia, por bola de nieve, por expertos, por lo demás. O sea, miren, aquí ya nos dicen que en 10 minutos se termina nuestra clase. ¿Sí ven? Por eso esta herramienta no es que nos guste mucho. Entonces, ¿qué va a suceder con ese muestreo? Que no me va a permitir hacer inferencias. Ya vamos a mirar qué es eso. Si el muestreo es probabilístico, entonces lo que va a ocurrir es que los elementos de mi muestra no los selecciono yo, sino el azar. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que cualquier dato que salga de una muestra, ya sea probabilística o no, voy a obtener ya no parámetros, sino estadísticos, que también se denominan estimadores. O sea, yo voy a hablar de un estimador. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Parámetros solo hay uno. ¿Por qué? Porque salió de un censo, yo medí todos los elementos de la población y logré encontrar el valor real. Pero ¿qué va a suceder? Que yo de una población N mayúscula puedo sacar diferentes y muchas muestras de tamaño N minúscula, y cada dato que salga de esa muestra se va a denominar estimador. O sea que voy a tener muchos estimadores que obviamente van a ser diferentes, pero si mi muestra fue bien seleccionada, la diferencia entre ellas no va a ser muy grande. ¿Estamos? Esa es otra. En la muletilla estamos, ya me di cuenta que la digo bastante, se mira uno aquí, mira tu interior y ahí se da uno cuenta. Entonces, cuando yo les digo estamos, como los estoy viendo, ustedes me pueden hacer esta manito que tienen aquí abajo, en la parte, me ponen esta manito, quiere decir que ya ustedes comprendieron el concepto. O si necesitan algo más, pues obviamente me dicen. Y si no me dicen nada, el silencio... El que Profe, perdón. Sí. ¿Cómo se pone la manito? Tú bajas aquí y aquí hay una que dice reacciones. Hay un botón que dice reacciones que está en toda la parte inferior derecha. Y cuando tú sales ahí, te sale un aplauso o te sale una manito. Esa manito, perfecto. Entonces ya tú la colocas y yo sé que ya el concepto quedó claro.
Muy bien, y ya simplemente yo puedo continuar. Porque acuerden que yo soy estamos, entonces ya ustedes me ponen la manito y ya. También ahí en la parte inferior hay un chat. Entonces ustedes pueden comunicarse en privado conmigo o hacer un chat para todos los estudiantes como gusten, ¿sí? Si quieren, pues para todos los participantes del evento. Entonces, esa es la primera parte. Eso, digamos, que nosotros ya lo tuvimos, no lo aprendimos en la parte presencial. Ya lo que sigue es mirar estos tres conceptos, que si ustedes estuvieron conmigo en clase, les dije alguna vez, hacemos esto y nos vamos. O sea, eran estos tres daticos, estos tres conceptos, perdón, ¿y qué iba a suceder? Que nos demoramos hora y media hablando de eso. Vamos a tratar de hacerlo aquí en 5 minutos que nos quedan. Si nos sacan, nos volvemos a conectar a las 3, que es la hora donde está la otra reunión, y continuamos con el tema. Entonces, recordemos, cuando estamos hablando de medir, entonces, nosotros, ¿qué es lo que definimos por medir? Entonces, medir es simplemente asignar un valor. ¿A qué le vamos a asignar un valor? A una característica, ¿sí? ¿A una característica de quién? A una característica de los elementos de la población o la muestra. Sí, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a tomar un elemento que determine mi población y yo dije que iba a ser una medición, o sea que voy a asignarle un valor a una característica. Entonces volvamos al tema. Dime. ¿En qué sala la reunión de las 3? Ya les voy a... si tú llegaste a este correo, a esta sala, es porque estaban todas los ID, es el que sigue, ¿sí? Hay uno, como yo, es personal, entonces es el que sigue. Y Profe, no trae mi pero cuadro. espere, ¿está segura? Porque en el correo, pues a través del correo al que yo accedí a la sala, aparece abril, pues 1 de abril, 2 p.m. solamente. Y ya el 2 de abril, o sea, mañana, sí hay 8, 9, A los 10, 3 de 11, mañana 4. tengo todos, o sea, a las 3 de la tarde, si no está, enseguida les pongo un correíto entonces con el de las 3 de la tarde. Ah, Sí, listo, sí, profe, porque ese no porque está. ahí solo aparece El de las el de las 2. dos. Entonces yo voy a mirar porque yo sé que yo hice el de las 3, entonces seguro me lo tragué nada raro. Ah, bueno. Ya dijimos que entonces miremos la encuesta que hicieron los estudiantes sobre el sondeo de opinión del paro. ¿Qué es la característica que yo iba a medir los elementos? Pues la opinión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarle un valor a la opinión. ¿Y cómo la puedo asignar? De diferentes formas. Pero antes de llegar allá, entonces no vamos a hablar solo de medir, sino que también vamos a hablar del concepto de dato. Y el concepto de dato es muy simple. ¿Qué es un dato? Pues hablamos de que el dato es lo que resulta, o sea, ¿el resultado de qué? De la medición, ¿sí? Entonces, hablamos que el resultado de la medición se denomina dato. ¿Y qué es un dato? Pues asignar un valor. Entonces, cuando nosotros hablamos de medición o de dato, va a pasar lo siguiente, que esos datos pueden ser de dos formas. Una forma cualitativa, quiere decir que el resultado de esa medición o de ese valor no es un número, sino que es una cualidad de esa característica que yo estoy tratando de medir. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. ¿Está usted de acuerdo con hacer paro virtual? El dato puede obtener ¿qué es? Solamente puede decir sí o no. Entonces, como en eso no procede una cantidad, nosotros decimos que ese dato es cualitativo. Pero también ese dato puede ser cuantitativo. ¿Qué significa un dato cuantitativo? Entonces, un dato cuantitativo es aquel que procede de dos formas de conteo. El primero es contar elementos. Ese dato se denomina discreto. Ahora lo que ustedes me estaban diciendo, ¿cuántas personas, ¿sí? Están conectadas en este momento? Entonces yo no puedo decir que tengo 2.25 personas conectadas. Yo digo hay 5 personas, o 3, o 2, o 1. Eso es un dato discreto porque no permite valores decimales. Pero si yo les digo, ¿cuánto tiempo usted tardó en conectarse? Entonces el tiempo es una variable. Estamos hablando de variables discretas, de datos discretos que solo permiten valores enteros y
de datos continuos, que son aquellos que sí permiten valores decimales. Entonces yo puedo decir, yo me demoré 2.32 minutos. Eso es lógico. ¿Listo? Entonces, de todo esto, ¿qué resulta? Resulta una de las partes más importantes de la estadística, que es el concepto de variable. Entonces, ¿qué pasa con este concepto de variable? Cuando nosotros hablamos de variable, lo asociamos con una palabra que se llama característica. O sea, una variable es una característica ¿de quién? Es una característica de los elementos de la población o la muestra, pero ¿qué característica? Que varía en cada uno de ellos. O sea, cuando yo hablo de una variable, el concepto de variable es característica que varía en los elementos de la población o la muestra. ¿Por qué varía? Porque entonces yo estoy diciendo, ¿usted está de acuerdo? Unos van a decir que sí, otros van a decir que no, otros van a decir que a lo mejor, otros depende de las opciones de respuesta que yo les dé. ¿Cuántos estudiantes se conectan por sesión? 3, 4, 5, 7, 9. Entonces, en ese orden de ideas, las variables también son cuantitativas, discretas o continuas, y cualitativas. O sea que las variables se clasifican también, según su dato, en variables cualitativas y variables cuantitativas, discretas o continuas. Ya se nos va a salir de la reunión, entonces voy a ir a programar la reunión, seguida programo la reunión a las 3, o si no me lo permite, a las 3:30, y les mando el link para que veamos en media horita nomás que nos quedan cuáles son los niveles de medición de una variable. Y ya queda pues como este tema sellado. ¿Listo? Nos vemos en un ratico. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Ya esto nos va a sacar. Chao. Nos sacó, sí, nos sacó.